Amigos Vintage, os invitamos a realizar con nosotros el terrorífico recorrido por una Colombia en la que los narcos eran los reyes. Se trata de un trabajo documental sin precedentes en el canal. Un tiempo en el que si eras árbitro y pitabas mal, podías firmar tu sentencia de muerte en cualquier esquina. Y si eras jugador, vivías literalmente en una jaula de oro. El poder de los narcos se extendió por los principales equipos de Colombia, equipos que llegaron a dominar todo el continente sudamericano de cabo a rabo. Un ojo en el balón y otro en la pistola. Encuentros de fútbol no os perdáis. Fútbol y narcotráfico en Colombia. Plata o plomo. El narcotráfico llegó por primera vez a Colombia en la década de los 70, en un contexto de una grave crisis económica. Por aquel entonces los equipos de Colombia solían fichar a jugadores extranjeros y claro, esos contratos había que pagarlos en dólares, por lo que la liquidez de esos equipos se diluía con gran facilidad. Los clubes colombianos no podían aspirar a medirse con el resto de ligas sudamericanas. Era muy común que en la Copa Libertadores no pusieran gran resistencia. Además, la selección de Colombia no se clasificaba para un mundial desde 1962 y el equipo era bastante mediocre. Se podría decir que en 1977 encontramos la primera incursión de un narco, Gilberto Rodríguez Orejuela. Su hermano Miguel y su amigo José Santa Cruz Londoño comenzaban a hacerse un nombre en el narcotráfico de Colombia. Intentaron tener acciones del Deportivo Cali, sin embargo sus dueños se negaron. No obstante, el América de Cali, su vecino, les abrió la puerta. 2 años más tarde salieron campeones y se inauguraba así una nueva etapa en el fútbol de Colombia. Los narcos no escatimaban a la hora de fichar a los mejores jugadores, ya fuera con grandes salarios o con amenazas. En 10 años la liga colombiana se había convertido en la mejor de toda Sudamérica. Y claro, la moda entre los narcos era que cada capo tuviera su equipo de fútbol. En noviembre de 1983, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, denunciaba que la mitad de la liga colombiana era propiedad de los narcos. Ante estas acusaciones, Pablo Escobar pidió que rectificara. La magnitud es tan grande que nos permite a nosotros presentarle al país una idea aproximada de lo que significa el tráfico de estupefacientes al interior de Colombia. En el intento de calumniar a mi padre, Santofimio y Pablo Escobar le hacen un debate acusándolo de ser amigo de un narco. Y mi padre dice, pero es que el narco es usted, señor Escobar. Y Escobar dice, pues lo voy a denunciar penalmente. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. De lo contrario, voy a proceder a denunciarlo penalmente ante las autoridades y ante la justicia colombiana. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviosos fines, para luego continuar con otras personalidades del país con el propósito de derrumbar moralmente a la nación. Pero ¿quiénes eran los equipos en cuestión? Atlético Nacional e Independiente de Medellín, Millonarios y Santa Fe de Bogotá, el América de Cali y Pereira. Por su parte, otros clubes como el Quindío, Deportes Tolima y Unión Magdalena ya estaban involucrados. A los 5 meses de aquellas acusaciones, Lara Bonilla fue asesinado. Y es que el campeonato colombiano, al fin y al cabo, era un campeonato de narcos por aquel entonces. Cuando se extraditaba a Estados Unidos algún capo de la droga, los equipos y la competición prácticamente al completo se detenía, paraba momentáneamente como medida de protesta ante esta situación. El Santa Fe tuvo en su directiva a varios capos. El primero fue Fernando Carrillo Vallejo, capo del tráfico de esmeraldas y de la droga. También tuvo a Panor Arrizabalaga, quinto hombre más importante del cártel de Cali y posteriormente extraditado a los Estados Unidos. Y finalmente a Daniel el Loco Barrera. ¿Qué pasaba con Millonarios? Su rival en la ciudad. No se quedaban atrás, ni muchísimo menos. Los albiazules tenían en su directiva a Hermes Tamayo, vinculado a un cargamento de 2.000 kilos de cocaína en Barranquilla. Y después de Tamayo, por supuesto, también tuvieron a Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. A Millonarios Santa Fe a jugar a Pacho, le he dado oportunidad a muchos muchachos que vengan a la profesional
aquí a Millonarios, pero no han servido. La influencia de Gacha fue imprescindible para que Millonarios conquistara su campeonato nacional número 13. Del Millonarios pasamos a un club relativamente modesto, el Deportivo Pereira. Aquí tenemos a Octavio Piedrahita. Por más que intentaran extraditarlo a Estados Unidos, fue imposible. Una bala en Medellín acabó con su vida. Continuamos hacia el Caribe con el Unión Magdalena. Este equipo fue el primero que tuvo dirigencia ligada directamente al narcotráfico, con los hermanos Dávila Hernández, señores del mercado de la marihuana en todo Colombia. Fue incautado una droga, una marihuana, y por esa cosa de la vida yo resulté condenado. Pasó de ser un club en riesgo de desaparición a optar al título en 1979, a punto estuvo de llevárselo. Pero amigos vintage, volvamos ahora con el América de Cali. Su etapa dorada se dio bajo los auspicios del narcotráfico. En ese tiempo llegó a ganar 8 veces el Campeonato Nacional de Colombia y se plantó 3 veces seguidas en la final de la Copa Libertadores. Lo repasamos. La primera final de la Copa Libertadores que disputó el América de Cali tuvo lugar en el año 1985 frente a Argentinos Juniors y finalmente en el partido de ida los argentinos se llevaron el gato al agua con un gol de Comiso en el minuto 40, en un córner cabezazo que se cuela por la escuadra. Los argentinos tomaban ventaja en el encuentro de ida. En la vuelta disputado en el Estadio Pascual Guerrero, los colombianos se repusieron de aquella dolorosa derrota en el partido de ida. Y en el minuto 3, nada más comenzar el encuentro, Willington Ortiz encuentra este balón muerto dentro del área y lo remacha al fondo de las mallas de la portería argentina. Ahí estamos viendo la repetición. Controla con el pecho y sin dejarla botar de volea, manda la final al tercer partido. El tercer partido y definitivo tuvo lugar en la ciudad paraguaya de Asunción. Comenzaron adelantándose los argentinos de nuevo con Emilio Comiso. Sin embargo, otro argentino, en este caso del conjunto colombiano, Ricardo Gareca, pondría las tablas en el marcador antes de llegar al descanso. De cabeza y a contrapié, 1-1, el marcador ya no se movió y todo se disputaría desde los 11 metros, desde el punto de penalti. Allí los primeros en lanzar fueron los colombianos. Ricardo Gareca, gol. Jorge Holguín para Argentinos Juniors, gol. Roberto Cabañas hace lo propio para el América de Cali. Sergio Batista anota por la escuadra para Argentinos Juniors. Hernán Herrera para Colombia, gol. José Luis Pavoni para Argentinos Juniors, para adentro. Le toca el turno a Gonzalo Soto, gol por el centro. Claudio Borgi, también por el centro. Anthony de Ávila, último lanzamiento, detiene el portero argentino y Mario Videla anota para Argentinos Juniors, convirtiéndolo en campeón de la Libertadores. El América de Cali tenía que esperar. Tan solo un año más tarde, en 1986, el América de Cali volvía a presentarse en la final, en este caso frente a otro equipo argentino, el River Plate. El encuentro de ida, disputado en el Estadio Pascual Guerrero, se decantó para el lado argentino. En el minuto 22, Funes adelantaba el equipo franjirrojo y 3 minutos más tarde, en el 25, Norberto Alonso ampliaba la distancia. Pintaban bastos para los cafeteros, que tenían que remar y mucho si no querían ver cómo se les escapaba la segunda final consecutiva. En la segunda parte, Roberto Cabañas de cabeza recortaba distancias, aunque el marcador en aquel partido ya no se movió. Nos íbamos a Argentina, en el Estadio Monumental, con un ambiente de gala. El América de Cali tenía que remontar si quería forzar el tercer encuentro o llevarse el gato al agua en su defecto. Pero nada más lejos de la realidad, porque en el minuto 68, de nuevo Juan Gilberto Funes anotaba para el conjunto argentino. Global de 3-1 para el River Plate, que se coronaba como campeón de la Copa Libertadores por primera vez y dejaba de nuevo con la miel en los labios al América de Cali. Año 1987, el América de Cali, de nuevo ya por costumbre, se clasifica para la final de la Copa Libertadores. El partido de ida disputado en el Pascual Guerrero se ponía pronto de cara. En el minuto 8, Bataglia, con este lanzamiento magistral de falta, adelantaba al conjunto rojo, que
en el 27 iba a doblar la distancia con ese gol de Cabañas. No se movió el marcador, 2-0 en el partido de ida. Hay que decir que en esta eliminatoria los goles en campo contrario no tenían valor doble en caso de empate. Con lo cual el Peñarol tan solo tenía que ganar el encuentro para forzar el tercer partido, si es que quería llevarse la copa. Estadio Centenario de Montevideo y las cosas que comienzan mal para los uruguayos, porque Cabañas en el 19 anotaba de cabeza, imparable, el 0-1. Claro, ante esta tesitura prácticamente todos pensaban que la copa por fin iba a viajar a Colombia, pero en la segunda parte todo cambió. Estamos viendo un acoso y derribo del Peñarol, y al final tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. En el 68 Diego Aguirre de cabeza empata y pone las esperanzas en todo el graderío, unas esperanzas que se iban a rubricar en el 87 con este lanzamiento de falta de Jorge Villar, magistral. El portero argentino Falcioni no puede hacer nada ante este maravilloso lanzamiento. Y así llegamos al tercer partido disputado en el campo neutral de Santiago de Chile. Hay que recordar que el valor doble de los goles en campo contrario en caso de empate no estaba vigente. Sin embargo, si en este tercer encuentro terminaban empatados, el campeón sería el América de Cali debido a la diferencia de goles. Por lo tanto, el Peñarol tenía que ganar. A falta de un minuto para el final de la prórroga, porque el encuentro acabó 0-0, los uruguayos tuvieron esta ocasión. Y en el último minuto, en el 120, asistimos a uno de los momentos más trágicos de la historia de la Copa Libertadores, sobre todo para el América de Cali. Lo vamos a escuchar, porque no tiene parangón, amigos vintage, lo vamos a oír. Y yo me callo. Chicos, se salvó América. Qué lástima, porque era la chance. Devuelve Bataglia, para arriba Viera, golpe de cabeza, la busca Da Silva, tiro para Villar, marca Valencia, sacó Valencia, sube Viera, viene para el bomba Diego, se va Diego, tirá. El Peñarol se proclamaba campeón de la Copa Libertadores, dejando una vez más en la cuneta al América de Cali. Y es que los colombianos no podían creérselo, habían perdido 3 finales de manera consecutiva. Y eso que tenían, a buen seguro, el mejor equipo de Sudamérica en aquel momento. Estas 3 derrotas consecutivas en la Copa Libertadores no hacían más que acrecentar la temible maldición del garabato. En 1948, cuando los directivos del América de Cali decidieron que el equipo escarlata debía competir en el campeonato profesional del fútbol colombiano, el exjugador Benjamín Urrea, conocido como el garabato, aseguró: que lo vuelvan profesional, que hagan del América lo que quieran, pero juro por Dios que nunca serán campeones. Durante 31 años, el América de Cali no ganó ningún título nacional. Por fin, en el 79, lograron ganar el campeonato. Sin embargo, a día de hoy, el equipo colombiano nunca ha podido levantar la Copa Libertadores, ni en su versión masculina, ni en su versión femenina. Me querían matar a mí porque yo es que había maldecido a la América, los hinchas. Me querían matar, entonces yo tuve que pedir protección a la policía. Y salí con un policía con el revólver cargado. Ese es decir de la gente, pero es mentira, es puro cuento. Yo no creo en eso, yo creo en Dios y creo en el Espíritu Santo. En 1995, Miguel Rodríguez Orejuela fue llevado a juicio y se demostró que el América de Cali estaba estrechamente ligado al señor y tenía vínculos con el narcotráfico. Al año siguiente, la Mecha, como se conoce al club, fue incluida en la lista Clinton, una especie de lista negra estadounidense donde se recogen todas las personas y las empresas vinculadas al narcotráfico a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero es que este equipo, el América de Cali, amigos vintage, intentó fichar ni más ni menos que a Diego Armando Maradona cuando el Pelusa todavía estaba en Argentinos Juniors. Tras estas acusaciones, el América de Cali perdió notablemente su reputación y esto lo llevó a una grave crisis económica. Sus millonarias deudas llevaron al club al descenso en el año 2011 después de 64 años en la primera categoría del fútbol colombiano. Prácticamente casi desaparecen, pasaron 5 años en la B y les costó sudor y gloria regresar a la élite, no tuvieron las cosas fáciles. El Atlético Nacional de Medellín es el equipo que estuvo bajo el influjo del capo más importante y poderoso, digamos, de toda la historia. Hablamos de Pablo Escobar Gaviria.
tuvo su principal auge en el fútbol a final de la década de los años 80. En el año 1989, el Atlético Nacional se alzaba con el primer título internacional de Colombia a nivel de clubes, la Copa Libertadores, eso sí, bajo una serie de sospechosas acusaciones para sobornar a equipos, jugadores y árbitros. En la final se enfrentó al Olimpia de Paraguay. En el partido de ida los paraguayos se adelantaron con un gol de Rafael Bobadilla en el minuto 36. Ante el júbilo de sus espectadores y de su hinchada, y ya en la segunda parte, Vidal Sanabria, de esta manera, increíble golazo, ampliaba la distancia, marcando el 2-0 que ya nos iba a mover. Espectacular golazo, de chilena, de semichilena, de semivolea, como lo queráis llamar, amigos vintage. Un golazo. 2-0 para el Olimpia de Paraguay. El Atlético Nacional tenía que remar, y vaya si lo hizo, si es que quería pasar a la historia como el primer equipo colombiano en romper la maldición y proclamarse como campeón de la Copa Libertadores. En el minuto 46, un autogol de Fidel Miño iba a hacer soñar al conjunto verde, con jugadores como Andrés Escobar, el Palomo Usuriaga o incluso Leonel Álvarez. Los colombianos tenían que remontar, y en el minuto 65 iba a ser el Palomo Usuriaga el que desbordaba la ilusión de toda la grada con este cabezazo estoico e histórico ya también, que llevaba el partido a la prórroga, llevaba el partido a la alargue. Allí no se movería y todo se iba a decidir desde los 11 metros, desde el lanzamiento de penalti. Ahí estamos viendo una vez más el tanto del Palomo Usuriaga, providencial cabezazo para llevar el partido a la prórroga. El primero en lanzar era el portero de los paraguayos, Almeida, falla. Andrés Escobar, gol. Gustavo Benítez, para adentro. El Palomo Usuriaga, gol. Erif Llamas, para adentro. Pacho Maturana miraba atentamente como Trellez anotaba el tanto. Era el turno de los paraguayos. Alfredo Mendoza, gol. Alexis García, para el Atlético Nacional. Cuarto lanzamiento, falla. Raúl Vicente Amarilla, para los paraguayos, anota. Le toca el turno a René Higuita, gol. Nos vamos a la muerte súbita, amigos vintage. Y aquí lo vamos a dejar íntegro, porque es que esto podemos decir que es una de las tandas de penaltis más angustiosas de toda la historia de la Copa Libertadores. Arranca González, tiró, lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó, René, lo tapó, lo tapó, lo tapó, René, lo tapó, lo tapó René Higuita, lo tapó René Higuita, lo tapó René, le toca a Colombia. Si Felipe Pérez mete este gol, Colombia es campeón de América. Colombia es campeón de América. Colombia es campeón de América. La pelota quieta. Felipe Pérez arranca. Va a cobrar Felipe Pérez. Listo todo el mundo. Felipe Pérez a la carga. Felipe Pérez tiró. Lo botó. Arranca el paraguayo sobre el marco de René Higuita. Tiró, lo tapó René Higuita, que Dios te bendiga, René. Arranca Andrés Escobar, tiró, lo botó Gildardo Gómez, arranca Valbuena, tiró, lo tapó René Higuita, inmortal. René Higuita, qué grande, qué inmenso René Higuita. La copa está en tus manos, Perea. Arranca Perea, tiró, lo tapó Almeida. Arranca Llamas, tiró, lo botó Llamas. Leonel Álvarez en las puertas de la gloria. Leonel Álvarez en la puerta de la gloria. Leonel Álvarez con pierna derecha cobra para Colombia. Si la mete, gana Colombia la Copa Libertadores. Tiró
Por fin el Atlético Nacional rompía el maleficio. Leonel Álvarez, héroe. No menos que René Higuita, proclamado persona más influyente de toda Colombia después de aquel partido. Madre mía, qué suplicio y qué sufrimiento. Atlético Nacional campeón. La consecución de la Copa Libertadores permitió aquel año al Atlético Nacional disputar la Copa Intercontinental. En aquel momento su rival iba a ser el Milan de Arrigo Sacchi. Sin embargo, los italianos en un primer momento se negaron a viajar para disputar el encuentro, ya que en Colombia se estaban viviendo momentos de alta tensión debido al narcotráfico y los italianos tenían miedo. Finalmente, ese partido se jugó y los italianos se llevaron el título por 1-0. Colombia muchas veces quedaba desangrada por las guerrillas entre los distintos cárteles, sobre todo entre el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Este último colocó un coche bomba a la familia de Pablo Escobar Gaviria. El atentado logró su cometido. En represalia, el cártel de Medellín quiso hacer lo mismo colocando una bomba en un autobús donde se transportaba a todo el equipo del América de Cali. Por supuesto, ahí estaba entre sus filas la gran estrella argentina, el Tigre Gareca. Pero al final el amor al fútbol pudo más que la guerra y el capo decidió perdonar la vida de todos aquellos futbolistas. De cara a la galería, Pablo Escobar se quedó como dueño y propietario del rival del Atlético Nacional de Medellín en la ciudad paisa. Hablamos del Independiente de Medellín y su influencia como terrorista se pudo notar en 1989, cuando ordenó ejecutar al árbitro Álvaro Ortega después de que el colegiado hubiera tomado unas decisiones que no gustaron nada a Pablo Escobar y que perjudicaron, según su criterio, a su equipo, al Independiente de Medellín en aquel entonces. Resuelve por unanimidad, primero, declarar cancelado el Campeonato Profesional de Fútbol de 1989. Cuando Escobar fue enviado a prisión en 1991, las instituciones permitieron al capo construirse su propia celda, su propia prisión. La llamaban la Catedral. Tanto a la Catedral como a la Hacienda Nápoles antes acudían numerosos futbolistas de renombre colombiano para jugar pachangas con el capo. Estos jugadores, como os podéis imaginar, amigos vintage, eran recluidos a las buenas o bien a las malas. Y es que Pablo Escobar por aquel entonces era muy querido, sobre todo por la gente humilde. Puso a Medellín en el mapa, la convirtió en una de las ciudades más importantes de Colombia, construyó numerosas canchas de fútbol, sobre todo en las zonas humildes, y atrajo al fútbol a todos esos desfavorecidos sociales. Los menos afortunados se convirtieron en sicarios y los más talentosos se dedicaron a jugar profesionalmente al deporte rey. Muchos de ellos llegaron incluso a la selección. De algún modo y de forma paradójica, el fin de Pablo Escobar también estuvo ligado al fútbol. Ocurrió en el año 1993. Aquel día el Atlético Nacional había derrotado al América de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela. A las pocas horas las fuerzas de seguridad abatieron a Escobar, acabando con su vida, pero no así con su legado. Y es ahí, justo a principios de los 90, cuando también surge la primera generación de grandes estrellas colombianas. Bajo la dirección de Pacho Maturana, aquella selección jugaba un fútbol ofensivo y muy alegre. Y es que el auge del narco en Colombia tuvo también su reflejo en el auge de la selección colombiana. Su clímax fue propinarle la derrota más dolorosa a Argentina en su casa, 0-5 en las clasificatorias para el Mundial de Estados Unidos 94. Y precisamente en aquel Mundial estadounidense, Colombia partía como una de las grandes favoritas para llevarse el título final. Sin embargo, una primera fase lamentable hizo que quedaran eliminados a las primeras de cambio. Esto nos lleva a recordar uno de los incidentes más tristes en la historia del fútbol colombiano. ¿Quieren saber la ironía? El duelo fue frente al equipo local, los Estados Unidos, el principal destino de toda la droga de Colombia. La derrota frente a los estadounidenses por 2-1 fue más que desafortunada, ya que en aquel partido el defensa Andrés Escobar se marcó un gol en propia puerta. 10 días después de aquello, a su vuelta ya en Colombia, el defensa Andrés Escobar fue asesinado presuntamente por unos apostadores en la ciudad de Medellín. Y es que Medellín fue una de las ciudades más golpeadas por el mazo de los narcos. Toda esta pérdida de reputación hizo que existiera una especie de pavor a la hora de viajar a Colombia. El primer gran torneo que organizó aquel país fue la Copa América en el año 2001. Nadie quería que Colombia la organizara, incluso Brasil se presentó como posible alternativa. Finalmente, la Conmebol otorgó a Colombia aquel torneo y pudo organizarse. Aunque no sin grandes contratiempos. En aquel campeonato iban a participar
las 10 selecciones de Sudamérica y 2 invitadas, México y Canadá. Los canadienses se negaron a acudir como campeones de la Copa de Oro al aludir falta de tiempo y escasa seguridad en todo el torneo. En su lugar, se invitó a la selección de Costa Rica. Luego Brasil se negó a llevar a la selección titular y llevó a una selección, podríamos decir, C. Más tarde, Argentina confirmó su ausencia en aquel campeonato y literalmente 48 horas antes de empezar la Copa América se invitó a Honduras. Los hondureños, ante la falta de tiempo, se presentaron en la Copa América con un equipo formado por jugadores de la liga local. Paradójicamente, la selección de Honduras en aquel campeonato causó furor al eliminar a Brasil y quedar tercera. Colombia aquí ganó su único título de selecciones, al derrotar en la final a México. En el año 2010 llega a la presidencia de Colombia Juan Manuel Santos, que se dedicó en cuerpo y alma a combatir al narcotráfico con la llamada Ley del Fútbol, cuyo propósito es blindar a los equipos de los tentáculos del narcotráfico. Afortunadamente, desde el año 2012 podemos disfrutar de una selección de grandes talentos colombianos. Colombia vive su segunda generación dorada, con futbolistas como James Rodríguez, Radamel Falcao, Carlos Vaca, Duván Zapata, Daniel Ospina. En el año 2014, en el Mundial de Brasil, acariciaron las semifinales. Esto también ha coincidido con los verdaderos esfuerzos que ha realizado el fútbol colombiano por negociar la paz, anhelada por gran parte del pueblo colombiano. Gracias en parte a la labor de personajes como Juan Manuel Santos y Antanas Moku. Amigos Vintage, espero que este vídeo os haya servido para conocer la etapa más oscura del fútbol colombiano. Suscribiros al canal y no os perdáis nada. Nos vemos en la próxima. Arrivederci.